Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y la trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después de la muerte de Juan el Bautista, sus discípulos y los seguidores de Juan pudieron tener la tristeza en su corazón al perder a su maestro, a Juan el Bautista. Y quizás el Señor, como para ir revelando, porque ya el precursor de Jesús, Juan el Bautista, había muerto, lo habían matado. Hoy tenía él que irse revelando de a poco y animando a sus seguidores y también a los seguidores de Juan. Después de eso, de la muerte de Juan el Bautista, él hace la multiplicación de los panes, realiza el milagro de la multiplicación de los panes, dándoles de comer a 5,000 personas. A mí me encanta la frase que les dice a sus discípulos cuando ellos llegan a decirle: «Se ha hecho tarde ya, despáchalos, son tanta gente que es imposible». Y él le dice: «¿Qué tienen ustedes para darle?». Y le dijeron: «Apenas 5 panes y 2 pececitos». ¿Y qué dice Jesús? «Qué poquito». No, no dice eso. Dice: «Tráiganmelos, tráiganmelos aquí. Pónganlo en mis manos. Yo los voy a multiplicar, yo los voy a alimentar». Le estamos llevando nosotros a Jesús para que Él multiplique nuestros esfuerzos de conversión, nuestros esfuerzos de cambio, nuestros esfuerzos por hacer el bien a los demás. Estamos llevándoselos a Jesús para que Él multiplique la fe, la esperanza, el amor en nuestras vidas. Él nos dijo ayer: «Tráiganmelos». El Evangelio hoy nos dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús se fue a un cerro a orar a solas. Y pasó mucho tiempo orando. Y los discípulos se fueron en la barca. Y como ya iban bien avanzados, Jesús se fue caminando sobre las aguas. Otro milagro maravilloso
Primero multiplica los panes. Hoy camina sobre las aguas. Qué hermoso. Cómo Jesús va revelándose a sus seguidores, a ti, a mí, mostrando lo que Él es capaz de hacer. ¿Y qué ocurre con los discípulos? Los discípulos se asustaron al verlo y se llenaron de miedo. Era ya de noche, de madrugada. Es un fantasma, dijeron ellos. Se asustaron y llenaron de miedo. ¿Cuántas veces nos hemos asustado tú y yo? ¿Cuántas veces hemos experimentado miedo? Por una situación, por una enfermedad, un problema, una dificultad. Porque se quedó el vehículo en la carretera a medianoche. Nos hemos llenado de miedo. Nos hemos asustado por instinto. Lo primero que hace el humano es asustarse. Pero Jesús hoy nos dice, calma, calma, soy yo. No tengan miedo. Jesús viene a calmar lo asustado, tus miedos y los míos. Jesús viene a calmar la tempestad que pueda haber en tu vida. ¿Cuál es la tempestad que estás pasando hoy? Él te dice, calma, soy yo. No tengan miedo. Si yo estoy con ustedes, no deben tener miedo, nos dice Jesús. Pero ¿por qué tenemos miedo? Quizás por la distancia que hay entre la relación entre Dios y nosotros. No es porque Dios no está con nosotros, sino que nosotros, quizás por la vida que llevamos, nos alejamos sin querer o queriendo del Señor. Y lo sentimos distante. Y por eso nos asustamos y llenamos de miedo. Pero hoy nos repite el Señor y te repite a ti que estás pasando esa prueba. Calma, soy yo. No tengas miedo. Y también a veces podemos tener miedo porque no creemos lo suficiente para saber que esa tormenta, que esa dificultad va a pasar. Y por eso Jesús nos dice ahora, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Qué poca fe tienes? El miedo también viene de la duda, de la poca fe, o de la falta de fe, o de una estrecha relación con el Señor, que no genera confianza. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tener esa certeza que solo la da la oración, la lectura meditada de la palabra, el escuchar una y otra vez con atención, con corazón dispuesto, la palabra de Dios. Eso nos llena de confianza, nos llena de fe. Echa fuera todo temor, toda duda. ¿Por qué dudas? ¿Qué poca fe tienes? Cuando Pedro empezó a hundirse, él le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué miraste el problema y no me miraste a mí? Le dice.
Y es que eso también pasa. Que nosotros vemos el problema enorme y no vemos al Dios todopoderoso que tenemos. Por eso es necesario que cada día nosotros le dedicamos tiempo a la oración, tiempo a la meditación de la palabra, escuchar asiduamente la palabra. Tengamos esa relación, esa comunión con Dios. Nos va a llenar de fe, nos va a llenar de esperanza, de confianza. Y las dudas van a ir desapareciendo. Y los miedos también. Y la fe se va a fortalecer. Supliquémosle al Señor que nos ayude, que nos intensifique la oración diaria, la apertura del corazón para meditar su palabra, para compartir su palabra. Supliquémosle que Él nos dé esa gracia, nos dé ese buen hábito, ese buen deseo, y para que nuestra fe se fortalezca y no tengamos miedo a pesar de la tormenta. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.